De Cataluña, viejos mapas y ferrocarriles, con la lección de Mataró número 9. Como hemos visto en las anteriores lecciones, después de haber visto la C-32 como última ronda de Mataró y de haber contado rápidamente la idea que expresamos en nuestras charlas sobre la ciudad, de que la ciudad va creciendo según homotecias, es decir, dibujando siempre su misma forma, pero cada vez a escala mayor. Es como un juego de muñecas rusas. La muñeca rusa más grande contiene debajo una muñeca rusa idéntica, pero más pequeña, y debajo una más pequeña aún. Es decir, es una ley misteriosa en el crecimiento de las ciudades que se cumple siempre. Esta ley nos puede determinar muchas más cosas, por ejemplo, en qué dirección están creciendo esas formas idénticas. Esa dirección en que crecen yo llamo la línea vital de la ciudad. En el caso de Mataró está claro que esa línea no es hacia el este, puesto que esta ronda, este río San Simón nunca se cruzó. Sin embargo, Mataró ha ido cruzando otras rieras, la primera la riera que era la frontera de la ciudad romana, luego otras rieras que descendían, que vemos aquí sus cauces aparecer en la playa. Es decir, claramente Mataró se está desplazando por un lado hacia el sureste, en esta dirección, y por otro lado hacia el hacia el suroeste y hacia el noroeste. Es decir, que eh, esa línea vital está siguiendo una especie de diagonal. Al final, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que la Rambla, la Riera, que en la zona esta, que era la zona, el corazón vital de la ciudad, muy probablemente se vaya moviendo y al final se cree en esa homotecia este espacio quizá acabe siendo todo este espacio de la playa y del nuevo paseo, del nuevo Mataró que se está construyendo aquí con la universidad, y que el eje vertical que fue la Riera probablemente vaya a ser la vía Europa, con este punto del hospital y del gran centro comercial que acabe teniendo esa gran tensión. Si estos dos puntos se unirán, como pasaba aquí, en la Riera y en la Rambla, que estaba unido toda esta vitalidad de la ciudad que salía al exterior, tardará probablemente Mataró en lograr que se unan esos dos ejes. En la lección anterior visteis cómo seguimos el eje de la calle Prim para ver si era posible que algún día este eje vuelva a cobrar la vitalidad uniendo el mar y la montaña. Lo vemos difícil porque hay grandes vacíos en ese eje. Ahora lo que vamos a ver es la última ronda, que es la calle de O'Donnell y que luego sigue por esta gran avenida de Maciá. Es decir, es el equivalente a lo que aquí veíamos como la muralla de los genoveses, el final de la muralla de los genoveses, y luego la muralla del Tigre y la muralla de San Lorenzo coincidirían con esta muralla. Es decir, como veis, la ciudad va creando las nuevas rondas de tráfico, son las nuevas murallas, como aquí la última ronda es la nueva muralla de Mataró, que es la C-32. Muy bien, pues como veis, como os he comentado, saldremos desde la plaza de Granollers, iremos por la ronda O'Donnell hasta llegar al camino del Mir. Este es desde la plaza Granollers. Fijaros que aquí ya se detecta, así como en la calle Prim estaban muy claras las dos alineaciones de viviendas, aquí se empieza a detectar una cierta confusión. ¿Por qué? Porque es una ronda de muralla. Lo mismo nos pasaba, si os fijáis, en la muralla del Tigre, donde las casas no habían creado fachada a la muralla, sino que creaban fachada en las calles internas de la vieja ciudad. Aquí ha pasado lo mismo. Aquí se nota que es un final de ciudad, porque como veis hay un cierto desorden, una falta de densidad en las fachadas. Aquí se creó una ciudad con esta gran pieza, luego la veremos, luego haremos también esta otra salida, Argentona. Es decir, que se nota que es un final de ciudad, una ronda de tráfico. Las rondas de tráfico equivalen a las rondas de muralla. Este quizá fue el último bloque que trató de hacer ciudad. Lo visteis, era un bloque muy interesante con el juego de terrazas, la piedra, típico de la arquitectura de los 50, con un aparejo de ladrillo muy bonito, con un recercado de huecos, pero toda esta se empieza a romper porque aquí va a aparecer una casa aislada y vemos que este bloque tampoco sigue la alineación de la calle, es decir, él toma una actitud intermedia entre las dos salidas. Aquí tenemos ese jardín de la gran casa que hay en el interior, es decir,
Aquí ya la muralla, la ronda, empieza a tener problemas de definición. Fijaros que este bloque de aquí es un bloque interesante. Mirar qué cuidadas están las terrazas con estas contraventanas. Quizá aparece menos tensión en la zona de los huecos, pero bueno, es un bloque, un cierto interés, unas grandes terrazas, lo cual siempre apreciamos, que detrás tengan una gran abertura, grandes ventanas para las habitaciones, eso es lo que más se puede pedir a la arquitectura moderna. Como veis, el bloque ha creado aquí una plaza triangular, lo mismo ha hecho al otro lado, porque tiene una actitud indecisa sobre si tiene que crear ciudad o tiene que apostar ya por un bloque aislado. Fijaros qué actitud tomó. ¿Veis? Entre estas dos calles, él no sabe si adaptarse a esta alineación, asumiendo que va a crear una fachada de ciudad, pero intuye que esto es un final de ciudad. Por lo tanto, él opta por un bloque aislado, exento, sin querer formar manzana. Genera, por tanto, una plaza norte y sur, lo cual es bueno, pero crea esa indefinición ante este frente, donde aquí la intención del urbanizador fue que se cerrase una enorme manzana de gran altura. No se cerró porque esta casa no se derribó, con lo cual han quedado dos enormes medianerías y un problema grave de definición de la ciudad. Nos queda esta gran casa que ha sobrevivido a la tensión de la ciudad. ¿Qué solución hay para estos elementos? Pues permitir construir aquí una crujía, por ejemplo, de 5 o 6 metros, que permita escalonar este volumen y crear un frente que tape esta medianera y que tenga sus huecos, sus terrazas. Esa es la solución que tenemos, aunque ocupemos parte del jardín de la casa. Porque, como veis, aquí aparece una gigantesca manzana. Quizá es verdad que la altura lo hemos visto en toda la ronda de Alfonso el Sabio, la ronda de la Giganta. Esta ronda se dio una altura excesiva a los bloques que iban a conformar la ronda. Esto con 2 pisos menos habría sido mucho más amable. Aquí viene este gigantesco pieza que culmina en este elemento, que como veis trata ya de ir reduciendo la escala hacia la manzana de atrás. Es decir, eso está muy bien, es decir, van reduciendo la escala. Pero como veis es un bloque tremendo, de un enorme impacto muy, muy grande, que es el que esa casa aislada rompe. Ya lo veis, es esta tremenda manzana. Y ahora empezamos a ver un grupo de casas que forma este barrio, como vemos. Fijaros, esta casa recuerda mucho esas grandes casas de ladrillo rojo con terrazas muy, muy, muy en vuelo. Esto es algo típico de Mataró, el enorme vuelo que tienen las terrazas. Es un elemento escultórico que tiene su gracia, su belleza. Y como vemos aquí ya, este barrio sí que ha creado alineación. Aparece aquí un barrio nuevo, con una arquitectura muy amable, de grandes terrazas blancas, quizá con excesivos paños demasiado domésticos, demasiado ciegos, pero bueno, que vemos que tiene muy buena intención, porque, como veis, es un bloque que luego sigue definiendo todo este tramo de la avenida. Es decir, es una pieza importante en la conformación de la avenida. Y formó un barrio entero con esta arquitectura. Aquí, como veis, aparecen grandes terrazas en chaflán, lo cual siempre es de agradecer, y se va conformando una avenida. Quizá no tenga tanto el carácter tan urbano como tenía Prim, ni tan comercial. En los ejes sirve ese barrio que sube hacia los Salesianos, un barrio que luego veremos que no tiene bien resueltos sus bordes finales. Bueno, aquí aparece este gran frente, que vais a ver cómo forma parte de una urbanización completa. Es una casa que ¿veis? Tiene la terraza muy protegida, que es lo que a nosotros nos parece mejor, protegida por la propia casa. Creemos que es un arquitecto que lo hemos visto ya actuar en Mataró, con ladrillo rojo, con sus aleros. Aquí a la derecha siguen apareciendo ya bloques con sus grandes terrazas. Quizá no tienen la riqueza que habíamos visto en otros bloques de Alfonso el Sabio, así, pero conforman una avenida. Como veis, aquí está, allí se ve la gran torre de ese bloque que había optado por crear plazas a uno y otro lado. Y aquí vemos el final de este enorme ámbito que culmina con un bloque que está un poquito más retrasado en la manzana donde se ha creado la Biblioteca de Cataluña. La Biblioteca de Mataró, perdón.
Y fijaros que es un conjunto donde se le puede achacar el carácter demasiado doméstico de pequeña escala de estos huecos, que en cambio estas casas resuelven mejor porque las terrazas controlan siempre toda la fachada. Pero como veis, el ambiente que se crea en este barrio es un ambiente muy bonito, es una escala más pequeña. ¿Veis? Tiene esta pieza que se retrasa hacia atrás y fijaros que su altura baja +3, es muy acorde. Fijaros, aquí se ve cómo en esta calle ahí se ven casas formando parte de esta urbanización que han creado un ámbito muy bueno. Ahí se llega hasta un parque de dotaciones que está ya en la avenida Badía, la avenida de lo que es el camino del Mij. Bueno, aquí veis el barrio. Fijaros, es todo este conjunto de edificios que tiene una escala muy bonita, incluyendo este también y este que se echó hacia atrás. Es una actuación interesante. Quizá la biblioteca podría haber sido más optimista, como veis es muy cerrada, pero bueno, ya veis el ámbito que se fue creando, que es realmente es muy ameno. Aquí se han salvado estos maravillosos pinos. ¿Veis? Es una arquitectura muy digna, muy amable, muy limpia, muy optimista. También su escala es muy bonita y también los bloques de enfrente ayudan, al ser de la misma arquitectura, ayudan a crear la calle. Como veis es muy correcto. Aquí las terrazas están un poco redondidas aquí, en cambio aquí no. Bueno, creemos que es un ejemplo muy limpio y muy bueno. Fijaros, sin embargo, la biblioteca tan cerrada es una pena. Ha dialogado poco con el barrio, pero viene muy bien tener aquí una gran dotación de este tipo sin ninguna duda. Fijaros, este es el remate de esa otra arquitectura, con sus balcones en triangulares, esos miradores, muy interesante. Aquí vuelvo a mostraros todo este conjunto, que en cierta manera ha logrado unas calles muy amables en todo este tramo. Y ahora seguimos con este cruce de calles que se producía aquí, que forma parte de este último tramo final de la Ronda O'Donnell hasta llegar a la Plaza Alcalde Serra, donde nos encontramos con el camino del Mij. Aquí aparecen estas grandes casas con terrazas, siempre se agradecen las grandes terrazas. ¿Por qué? Porque ocultan, por así decir, la imagen doméstica que pueden producir unas ventanas de unas habitaciones y dan la sensación de una mayor escala, que como veis están en baja +5, es la altura que parece que se ha determinado. Aquí nos extraña mucho por qué no se ha plantado arbolado en esta acera. Como veis, se hace muchísimo la urbanización de las calles para hacerlas más acogedoras y echamos en falta ahí el arbolado. Sigue la avenida, como veis empieza a haber comercio, dada la densidad de los barrios que están a cada lado. El conjunto de terrazas muy típico de Mataró, que es muy bonito. Estas terrazas más protegidas, más cuidadas. Es decir, hay una cierta armonía en todos los edificios que conforman la avenida, pero no tiene quizá la calidez que tenían otras avenidas. Quizás es la urbanización lo que está fallando, la necesidad de ampliar aceras y de empezar a tratar con cariño esta ronda. Creo que son escasas las aceras y podría tratarse ya como una gran avenida, porque hay un cierto comercio local. Y ahí llegamos ya a la última manzana, que va a ser esta gran manzana, así de los años 40, y esta última manzana, que culmina en este punto muy singular en la señal de la ciudad, porque es una de las puertas de esta ciudad de rondas modernas, de los rondas de los 60, los 50, 60, por lo tanto se convierte en un punto de entrada a la ciudad. ¿Veis? Aparece esta gran manzana que culmina en una torre ante esa gran plaza. Y nos asombró cómo aquí la ciudad ha asumido que es un punto singular. Aquí veis, estas son casas de los años 40, en una época difícil, de muy pocos medios, pero bueno, mantuvieron una cierta dignidad. Y aquí aparece una secuencia, casas con terrazas, que va a culminar en la plaza, ante dos piezas altas. Aquí veis la pieza larga que deja el paso a una torre y aquí sucede lo mismo. Y donde acaba esta calle. Como veis, las aceras son estrechas
Y Mataró, que es una ciudad que tiene unas urbanizaciones nuevas maravillosas, yo creo que tiene que empezar a tomar conciencia de que esta puede ser una buena avenida y mejorarla. Y aquí llegamos a un final de este tipo de ciudad, porque aparece una nueva ciudad, la ciudad del movimiento moderno, una ciudad de torres, de espacios amplios, y a la vez aparece el polígono industrial. Es decir, estamos en una encrucijada. A la vez también es la llegada de esta ronda y su continuidad hasta el mar. Por eso, McDonald's, Burger King, elementos que están siempre buscando los puntos estratégicos de la ciudad, pues se ha situado aquí, con lo cual pasa a ser un lugar pues para los pequeños de ilusión, de sueño. Fijaros qué bonito este final de la manzana con una gran torre. Es decir, ya en estos años 50, se presiente que este es un punto importante en la ciudad, aunque la ronda no tenía aún tanta vitalidad. Y fijaros que está muy lejos ya del Mataró histórico, al igual que esta casa, bueno, tiene más altura que sus vecinas. Es decir, se está creando aquí un ambiente de, de puerta de ciudad. Fijaros que tuvo en cierta manera la suerte de ser una encrucijada de muchas cosas. Por un lado, estas maravillosas dotaciones de la policía, la residencia, la guardería, un punto en que hay actividad por las dotaciones, se sitúa el McDonald's en esta esquina del polígono y aparece esta nueva tipo de ciudad, que es la ciudad de las torres, la ciudad del movimiento moderno, que es un nuevo tipo de ciudad que rompe la ciudad antigua y que marcó todas nuestras ciudades. Y a la vez aparece el camino del Mig, que es la que se cree que es la vía Augusta, la vía importantísima que desde Roma iba paralela al Mediterráneo y que llegaba hasta Cádiz, y que en la ciudad romana de Mataró entraba hacia el ayuntamiento y ese espacio, llegando hasta Santa María. ¿Veis? Esta es la camino del Mig, esa vía Augusta. Aquí tenemos ese frente de esas casas de los años 40, con medios muy pobres, pero que bueno, fijaros el tamaño de los huecos, es una maravilla que en estos años se atrevan a hacer huecos tan amplios, tan hermosos. Y a partir de aquí vamos a seguir este camino que lo dejamos en la lección anterior aquí. Recordáis que aquí entrábamos ya al casco viejo por la vía Augusta, carrerviada, y ahora lo vamos a retomar aquí para llegar hasta este punto que hemos visto. Recordáis que empezábamos con esta rotonda, con la calle Prim, que acababa aquí. Esta casa era interesante, es esa casa de ese arquitecto que usa siempre el ladrillo rojo, que aquí había jugado a esos juegos de volúmenes. ¿Veis? Se detecta enseguida porque tiene una junta muy pequeña y la tiene rehundida, lo cual da esa apariencia tan bonita al ladrillo. Luego usa los grandes vuelos y los aleros. Es decir, es un arquitecto que aparece en muchos puntos de la ciudad. ¿Veis? Aquí es una calle indefinida con estos. Recordáis que detrás de esta gran pieza había una gran casa, unas casas unifamiliares, una pequeña ciudad jardín. Y aquí pues es una manzana indecisa porque a pesar de esa baja densidad se apostó por los bloques altos. ¿Veis? Aparecen las casas de terrazas. Y aquí aparece una casa interesante, también fijaros el zócalo de piedra y la austeridad de los huecos, pero con su recercado blanco. Esto, como he dicho antes, es una arquitectura que aparece en los años 40, aparece ya en los años 30, sigue en los 40, una arquitectura muy basada en el surrealismo, la pintura de Giorgio de Chirico, se llegó a llamar arquitectura metafísica, jugaba mucho con las sombras, con los macizos y los huecos. Estaba influida en parte por el movimiento moderno, pero a la vez también pretendía un cierto arquitectura eterna, permanente, un cierto clasicismo. Y veis en la forma en que cierra el nicho, una arquitectura de nichos y huecos, el hueco recercado. Bueno, tiene su interés. Como veis, la avenida sigue. Bueno, aquí veis el zócalo con la viga vista. Tiene su interés. Quizá lo que nos da pena es que no se aprovechó para crear aquí un gran hueco, ya que se había atrevido a abrir el gran nicho en el frente.
¿Veis? Hay una cierta indefinición en las alineaciones, porque sabíamos que detrás había ya una ciudad jardín, que aparecen otras arquitecturas con grandes ventanas, pero que da la impresión que ha valorado mucho más esta plaza que la calle. Bueno, como veis hay una cierta indefinición, pero las terrazas son los que acaban dando unidad a la calle. Aquí, como veis, hay un gran dominio de los huecos, son habitaciones muy grandes, como veis, que se ha comido un poco la terraza. Aquí se recupera ese tamaño de terraza, creando grandes terrazas. Y son casas, como veis, de mucho interés porque han creado espacios muy bonitos. Aquí aparece ya la nueva ciudad. Esta va a ser la última manzana de la izquierda que crea ambiente de manzana, y allí ya aparecen una serie de dotaciones que han alegrado mucho la calle. A la vez van rompiendo ya la ciudad, se ve que la ciudad está ya acabando, y aparece la ciudad del movimiento moderno de las torres. Seguimos aquí en este frente de las últimas manzanas que llegan a esta calle telefónica, con edificios normalmente de bastante interés, siempre muy, muy cerrados, y la manzana que habíamos visto antes, la gran manzana triangular que culminaba en esa torre. Este es el parque de dotaciones y la ciudad de las torres que va a aparecer aquí, y la llegada a la plaza. Fijaros que hemos llegado ya hasta aquí, siguiendo la vía Augusta, el camino del Mig, y ahora vamos a bajar por esta continuación de la ronda, que equivaldría pues a la ronda, a la muralla de San Lorenzo, a la muralla del Tigre, como os he dicho, para llegar ya hasta el mar. Aquí, como veis, se produce un corte radical. Así como aquí acababan las manzanas y empieza ya un mundo industrial, aquí también había ya mucha industria, pero el caso es que a partir de aquí, fijaros que esta calle, la Presidente Maciá, es, por así decir, la última calle, aunque aquí han escapado algunas manzanas, la última calle de manzanas del ensanche. El ensanche al final apuesta por un tipo de ciudad muy parecida a la ciudad histórica, de manzana cerrada, con sus jardines interiores. Y como hemos visto cuando hicimos en la otra lección la entrada por el Carrer Viada, es una ciudad muy amena, muy, muy acogedora por la escala de las casas, en baja más 2, baja más 1, admitiendo hasta un baja más 3. Es una ciudad muy bonita la del ensanche de Mataró. Hemos visto de una enorme riqueza. Conviven casitas pequeñas de baja más 1, la típica casa de Mataró, más sencilla, con las casas un poco más burguesas de baja más 2, con casas de los 50 de baja más 4, pero ha logrado un conjunto muy, muy armonioso. A eso ha ayudado mucho, como hemos visto, la urbanización poco a poco de sus calles, con su plantación, su peatonalización. Pero a partir de aquí, de esta ronda, aparece un nuevo urbanismo, el urbanismo del movimiento moderno, poco defendido por Le Corbusier, un urbanismo que aparece ya antes de la Guerra Mundial y que luego triunfó en toda Europa y el mundo. Es un urbanismo que, buscando que la vivienda tuviera mucha luz, que estuviera la vivienda rodeada de jardines, lo que hizo fue destruir la ciudad. Destruyó la ciudad tal como la conocíamos, con su comercio en planta baja, porque esta ciudad apuesta por separar la vivienda totalmente de la industria, como ha pasado aquí. Destruyó la ciudad porque anuló la calle que conocíamos, la calle que exigía casas que se adosaban unas a otras, que producía patios de manzana. Es verdad que la ciudad que ellos habían conocido, por ejemplo, las manzanas de París eran muy inhóspitas, eran muy, no entraba la luz, no entraba el aire, eran muy antihigiénicas, pero estas manzanas, sin embargo, eran una verdadera maravilla. Pero el caso es que esta ciudad de movimiento moderno apuesta por las torres, por los bloques aislados, todo envuelto entre jardines. Fue el triunfo en el fondo de la vivienda sobre la ciudad, el triunfo del individualismo, es decir, la vivienda, el edificio ya no forma ciudad, no forma calles, no hay comercio, no hay mezcla de usos, es una utopía que hizo muchísimo daño a la ciudad. Y la vamos a ver reflejada no solo en estas torres, sino también en estas torres que aparecieron aquí. Es decir, que esta calle, Presidente Maciá, es como el límite de dos ciudades, de la ciudad del ensanche y de la ciudad del movimiento moderno. En el siglo XX, a partir de las Olimpiadas de Barcelona, se puede decir que en parte nace en Cataluña una propuesta de crear una ciudad intermedia que tenga las virtudes de la ciudad
histórica de las ciudades del ensanche y que tenga las virtudes de la ciudad moderna. Entonces se crea una ciudad de torres y manzanas, semimanzanas, abiertas al paisaje, que puede ser un experimento muy interesante. Se resolvió muy bien en la Villa Olímpica y también es la apuesta que ha hecho el nuevo Mataró de mezclar la manzana creando plazas, creando rincones, creando calles, mezclarla con la torre. Como vemos, esto fue la ciudad pura del movimiento moderno y esta ya es la ciudad mestiza entre Manzana del Ensanche y Torre. Bueno, aquí tenemos el McDonald's y empezamos nuestra ciudad de Torres. Como veis, enfrente tiene el gran polígono industrial de Mataró. Fijaros que son torres muy limpias, muy puras. Esta imagen podía ser cualquier ciudad de Brasil, también alguna ciudad americana, muchas ciudades hispanoamericanas, podía ser cualquier ciudad hispana y también alguna ciudad europea. Como veis, este arquitecto ha querido crear unos prismas casi macizos de piedra, por eso ha hecho que tengamos toda esta pared ciega a costa de que el dormitorio que hay aquí tenga esa ventanita vertical en un lateral. Es decir, él ha buscado la sensación casi escultórica, ocultando, como veis, las ventanas para tener estos enormes paños ciegos. Es una postura estética que produce un efecto muy bonito, pero que lo sufre la vivienda, porque pudiendo tener un enorme ventanal, pues tiene una ventana muy pequeñita. ¿Veis? La secuencia, esto es muy interesante para el que quiera. Siempre puede uno averiguar cómo es la vivienda, cómo es la planta de una vivienda. Pensar que siempre va a haber una ventana más grande, una terraza que es el salón, muy cerca quizá a la cocina, donde se notará por la presencia del tendedero, y luego siempre tres dormitorios, ¿no? Tres ventanas. En este caso, como veis, estas torres que suelen tomar una actitud muy simétrica, juntando las dos terrazas y mirando, por así decir, a uno u otro lado, esta ha hecho muy bien que ha girado el esquema y en vez de tener aquí la terraza de la otra vivienda, ha optado porque la otra vivienda dé en cierta manera al mar. O sea, en cierta manera quiere la visión del mar para todas sus viviendas. Con lo cual, esta vivienda mira hacia allí, tiene ahí sus terrazas y aquí tiene, como veis, un dormitorio, el otro dormitorio y el tendedero, la cocina de esta vivienda. Mientras que esta, como veis, tiene el salón, un dormitorio, otro dormitorio aquí y otro dormitorio en este hueco. Y así logra, y el tendedero lo tiene ahí en el encuentro de las dos. Con lo cual, aquí veis, tiene el tendedero. Fijaros que así son casi todas las viviendas de la España de los años 50, 60, 70, 80 y siglo XX y siglo XXI. Todas son iguales. Y al final consigue unos volúmenes con mucho elemento macizo, que es lo que le da esa sensación escultórica, pero a costa de hacer ventanas demasiado pequeñas en los dormitorios. Aquí tenéis también avanzó quizá demasiado sobre la avenida, o quizá la avenida luego la ha recortado su espacio. Como veis, es una pieza muy ciega, pero bueno, ahí tiene ocultas las ventanas y ahí que tiene el elemento, probablemente tendederos y quizá también la escalera. ¿Veis aquí como esta casa, en vez de tener la terraza ahí al lado de la otra, que suele pasar en muchísimas torres, ha girado y es de agradecer porque así hay las casas estas miran al mar directamente y esas otras miran, por así decir, de refilón. Y como veis, está buscando que sea muy ciego el frente. Eso supone sacrificar la vivienda, porque aquí que está el salón, podía haber tenido huecos mucho mayores, la terraza podía haber sido mucho mayor, lo mismo que le ha pasado con los dormitorios. Bueno, es como a veces la estética lucha contra la función. Tenemos esas tres torres y luego seguiremos y vemos otro tipo de torres. La actitud ha sido la misma, que es que esta vivienda tiene sus terrazas hacia aquí, mira a un lado y mira a otro lado, y esta, en vez de venir exactamente igual, ha mirado hacia el mar. O sea, es idéntica a la otra torre. Pero aquí, en vez de ventanas verticales, ha apostado por unas grandes ventanas que apoyamos más para los dormitorios. Quizá se ve que la proporción de terraza del salón es demasiado pequeña para el enorme tamaño de los dormitorios. Es decir, yo creo que esto podría haber sido más estrecho y la terraza mucho mayor. Y aquí, como veis, tiene su cocina y este, en cambio, tiene la cocina atrás de los dormitorios. Como veis, son torres interesantes. Fijaros la planta baja, típica de este movimiento, planta baja libre,
pero que supone pues, que no hay comercio, no hay vida en la ciudad. Todas las viviendas son siempre buenísimas porque, claro, no tiene medianeras, no dan a patios de manzana, dan al exterior, pero eso mata la ciudad. Bueno, aquí, como veis, tendrá probablemente ahí la escalera, y como tenía el tendedero al lado del salón, aquí tiene estos grandes dormitorios. No sabemos si eso será quizá un baño. Como veis, este ha renunciado al paño ciego, pero lo logra igualmente, porque aquí tenemos el paño ciego del lateral de ese dormitorio. Veis cómo aquí se ve cómo se echa en falta que este salón hubiera sido más grande, porque los dormitorios casi superan el tamaño del salón, ¿no? Es una pena esa. Y aquí tenemos, como veis, es muy parecida a la otra casa, la distribución es muy parecida, pero en vez de hacer las ventanas tan pequeñas que hacía aquel porque quería tener un paño ciego, pues este actuó con más, de cierta manera, más sensatez y ha abierto unas maravillosas ventanas para los dormitorios. También aquí echamos en falta que la terraza sea mucho más generosa, como veis. Bueno, aquí llegamos ya al campo de fútbol, estas impresionantes espacios del polígono industrial, maravilloso. Quizá nos asombra el espacio tanto espacio libre que tiene este polígono, cuando Mataró es una ciudad que no tiene mucho espacio alrededor. Tiene que proteger sus suelos agrícolas, se está quedando ya sin sitio. Nos extraña este polígono tan generoso como si esto fuera Texas o alguna ciudad de Estados Unidos. Y allí vemos el comienzo de esa ciudad del movimiento moderno con aquellas torres de la calle Presidente Maciá. Y fijaros que entre estas dos calles se desarrolla en parte la ciudad del movimiento moderno de Mataró. También estos bloques, así que no forman manzana, responden a las mismas teorías. ¿Veis? Vamos a acercarnos para que veáis. Son torres interesantes, como veis, todas son bonitas, siempre el mismo esquema. Este ha optado porque los salones se vayan a la esquina, una idea muy bonita, con un esquema simétrico, como veis, en la torre. Estamos rodeando estas torres y aquí las veis. Son torres bonitas, aquí tenéis salón, tendedero, sí, salón y tendrá la cocina, y aquí tendrá dormitorio y en la vuelta quizá tenga otro dormitorio. Bueno, como veis, son torres. Aquí ha cambiado el esquema de la casa. Da la impresión que tienen pocos dormitorios, pero no lo sabemos. Bueno, ahí tiene 2 dormitorios, otro más, la cocina. Son torres que no son simétricas, vamos, que no tienen el esquema de 4 viviendas idénticas, sino que han girado para que esta vivienda vea el mar. Y ahí vemos cómo acaba la ciudad de Manzanas. Fijaros, qué diferente urbanismo, qué cambios ha habido en el urbanismo a partir de la Guerra Mundial, a partir de los años 30, en que la ciudad antigua se acabó de construir y se empezó la ciudad nueva. Y esto realmente es mucho más acogedor, esto crea ciudad, ya sabemos que probablemente las viviendas no sean tan buenas como en las torres, pero esta vivienda siempre se sacrifica por hacer ciudad, para hacer calles continuas, para hacer ciudades de comercio, de vida. Yo apuesto sin ninguna duda por este tipo de urbanismo más que por el de torre, que es, como veis, esta es la ciudad de las torres, que realmente mata a las ciudades frente a la ciudad de la manzana. La densidad, a pesar de que se diga que esta crea más densidad, es totalmente falso. Esta ciudad de manzanas puede crear normalmente más densidad que las de las torres. O sea que no es un motivo de densidad, es un puro motivo estético, filosófico, podemos decir, de una torre aislada, separada entre jardines, individualista, frente a una ciudad más comunitaria donde todos tienen que guiarse por un respeto a las alturas, un diálogo dentro del patio de manzana. Yo creo que esta ciudad fue una ciudad mucho mejor que esta, que era una ciudad de intelectuales, una ciudad utópica. Fijaros que aquí esa misma calle llega hasta el mar. Fijaros que la arquitectura moderna puede aparecer respetando estas manzanas y produce ejemplos preciosos. Aquí tenemos ya, hemos visto ese final. Esa es la calle que os he mostrado, las torres, los bloques, las nuevas torres, y aquí aparece un mundo. Fijaros, considero que aquí se ha desperdiciado muchísimo espacio. Aquí cabe todo el casco histórico de Mataró, cabe en este espacio.
Creo que hay excesiva anchura en los viales del polígono, hay demasiados campos de fútbol en Mataró, parques quizás sin mucho sentido, sobre todo teniendo el gran paseo de ya marítimo y la playa. Creo que quizá todo esto habría que empezar a densificarlo, probablemente con industria, para que haya puestos de trabajo. Creo que estamos apostando por una ciudad con unos parámetros de ciudad americana, donde tienen todo el sitio del mundo, y no es el caso de Cataluña. Tenemos la nueva comisaría, nuevas naves, sin duda, claro, es un polígono precioso, pero creo que necesitamos ocupar mejor el sitio. Que se han construido estos dos lienzos, la villa romana. Como veis, aquí sobra sitio por todos los lados. Este parque yo creo que no tiene mucho sentido porque está muy lejos de las viviendas. Yo creo que aquí hay que modificarlo y pasar a ser, sobre todo cuando se ha conseguido la playa, se ha conseguido el paseo marítimo, yo creo que aquí perfectamente podría ocuparse con industrias o con comercio, con algún elemento que dé vida. Si os fijáis, este espacio se está quedando un tanto muerto porque es muy grande, porque hay poca vida. Bueno, y eso está la universidad. Pues bien, pues un edificio universitario, si se quiere. Es decir, que esta plaza tenga vida, porque es una plaza muy importante. Fijaros que es una de las puertas del nuevo Mataró, con esa torre que marca el eje en que se cruza a la playa, pueden cruzar los vehículos. Y la Universidad de Mataró. Esta plaza es una de las grandes puertas de la ciudad. Y lo tenéis. Fijaros qué importante va a ser este punto. Cuando en las lecciones vimos lo importante que va a ser también este punto en un futuro, cuando se acabe de construir toda esta manzana, porque está ya en el punto de contacto con el ensanche de Mataró, con el paseo de la playa. Aquí veíamos esta maravillosa, en la lección anterior, estas maravillosas casas que definen la continuación de la avenida de Prim, es decir, uno de los ejes de la ciudad. Este es el otro eje, el de la ronda, es decir, esta sería la última ronda de la ciudad antes ya de la C32, por así decirlo. Y esto es ya la nueva ciudad de Mataró, que por supuesto va a crear una nueva ronda más lejos y que va a trasladar la puerta pues un poquito más allá. Pero de momento, por mucho tiempo, esta va a ser una de las puertas de la ciudad. Y ahora vamos a tomar donde habíamos dejado en la Plaza Alcalde Serra para seguir la Vía Augusta, el camino del Mig, hasta el final de la ciudad. Aquí teníamos un edificio excepcional que es la comisaría de policía, fantástico edificio precioso, que son edificios que habría que proteger porque son estupendos. También su ampliación es un edificio muy singular, muy bonito, con estos grandes cilindros. Fijaros qué contraste entre el edificio recto y los cilindros. Una arquitectura magnífica. Fijaros qué elegancia, además son edificios que pueden servir para cualquier cosa, para una residencia, para un hospital, para una comisaría. Perfecto, es unos grandes edificios de estos años de Mataró. Sigue la avenida. Fijaros aquí otro que me parece muy bien, una residencia. Las residencias tienen que estar en el corazón de la ciudad, donde la gente vea a los niños, vea la vida normal. Esta, por lo menos, está cerca de un espacio de vida con un gran parque. Es decir, se han juntado aquí dos dotaciones muy interesantes las dos. También es un edificio muy bonito, abierto a este gran parque. Es una entrada bonita a la ciudad. Y aquí vemos todo el rato, a un lado el polígono, al otro ahí tenemos una guardería. Está muy bien que haya guarderías cerca de las residencias. Y vemos cómo la calle gira el camino. Esto es un poco extraño, que el camino del Mig subiera a estas cotas un tanto altas, pero bueno, quizá esa zona al sur era una zona de marismas en la época romana, y por eso los romanos llevaron el camino a una cota intermedia. Bueno, como veis, es un conjunto muy bonito de dotaciones que se unen a esas otras dotaciones que salvan muchos de los barrios nuevos de Mataró, que podían ser barrios muy oscuros, pues están salvados gracias a la aparición de estos parques, de estas áreas libres de dotaciones que alegran muchísimo las calles y las viviendas que las rodean. En eso Mataró o ha tenido mucha suerte o ha tenido buenos arquitectos, buenos alcaldes que han sabido defender estos espacios. Fijaros cómo estas zonas verdes van articulando y mejorando los bordes de los barrios que si no serían muy problemáticos.
Giramos, vamos girando, acabando estas últimas manzanas. Fijaros qué bonita esta casa. He querido mostraros porque tiene una enorme altura para su planta baja, pero el arquitecto aprovechó esta situación de chaflán para hacer estas preciosas huecos, marcando ahí la escalera de comunicación. Vimos en alguna lección, hemos visto estos edificios que marcan esta escalera en contraste. Probablemente sean quizá del mismo arquitecto. Como veis, esta podría admitirse que se elevase un poquito, pero bueno, resuelve muy bien esa esquina. Fijaros, cuando se pone cariño, aquí hay otro edificio interesante, muy austero. Imaginemos que es transparente, es el polideportivo, una valla talud muy bonita. Es decir, está muy bien que en esta entrada a la ciudad aparezcan dotaciones con una cierta categoría de arquitectura. Aquí aparece esta rotonda. Fijaros, esta es la rotonda esa que va marcando estas viales del polígono industrial, que nos hemos quejado de que son viales quizá demasiado anchos para el polígono, pero bueno, de todas maneras es un polígono excepcional. Y allí ya vemos las casas, que ya creo que eran de Argentona, que están al otro lado del río. Y fijaros, y esta es la otra calle, que en mi opinión las dos viales que rodean ahora mismo al río Argentona tendrían que desaparecer, ser suprimidos para crear un parque fluvial, y esos viales, uno puede ser la C32 y el otro puede venir por aquí, porque esta es una ronda que rodea el barrio de Cerdañola y que tiene muy poca vida y que así tendría vida y así podríamos suprimir el otro vial. O sea, fijaros en este vial. Y aquí sigue ya el último tramo, es decir, a partir de este vial ya no tendríamos más viales, todo podría ser estas dotaciones y el parque fluvial. Y aquí tenemos ya el final del polígono. Fijaros, aquí hay mucho elemento de comercio, lo cual es muy bonito en una entrada a la ciudad, para llegar a esta rotonda, que es una de las puertas, tras cruzar el río, la puerta de Mataró. Este es el vial que va ligado al río y que creo que se puede suprimir perfectamente para que venga por esa calle más urbana. De manera que esto sería ya un parque fluvial con espacio libre hasta un río que se merece recuperarlo del maltrato que ha tenido. Aquí fijaros las gasolineras. Siempre os cuento que en la entrada a la ciudad se colocaban los cruceros, que era el punto en que el que se iba de viaje rezaba para que su viaje fuera bien y cuando volvía era el punto de dar gracias porque el viaje había resultado bien. No sé cuántos cruceros tuvo Mataró. Yo he detectado de momento solo dos. Uno se mantiene en la Plaza Santana, en la Rambla, y el otro da nombre a la Ronda de la Cruz de Piedra. Pero os digo que los nuevos cruceros son las gasolineras. Las gasolineras son los elementos que están a la entrada de las ciudades, a la salida de las ciudades, que es un punto de parada y que si se hiciesen bien sería un punto de encuentro, un punto de tomar algo, es decir, como las antiguas ventas o posadas de los caminos. Aquí, como siempre, aparece, o veis, una gasolinera. Siempre que veis una gasolinera, detectamos que es un punto singular en la ciudad. Aquí tenemos la entrada a Mataró desde aquí, que es una entrada pues muy interesante, como veis, con el polígono industrial muy cuidado y las dotaciones a otro lado. Perfecta. Y aquí ya pasamos a un punto más descuidado, más caótico, que es el salto del río. Como veis, muy descuidado, sin ningún puente singular. Aquí tiene que estar oculto el puente romano que cruzaba el río. Y este maravilloso río, como veis, pues todo olvidado, abandonado. Y es un río espléndido. Fijaros cómo está pues, el tratamiento de los bordes y el río se va hacia el mar. Pero fijaros qué fácil es organizar bien todo esto, con las industrias allí al fondo, la nueva ciudad de Mataró que aparece allí, un polígono industrial muy cuidado. Está todo perfecto, no como lo que pasa aquí, que es todo mucho más descuidado, pero en lo que es del río hacia Mataró, la solución es fácil. Y aquí tenemos también este pequeño caos con la carretera que marcha hacia el polígono, otra que creemos que es innecesaria, esta carretera, porque ya el polígono tiene su propia carretera. Estos bloques no se tuvieron que haber hecho jamás, porque están aislados de todo, no sé si son Argentona o es Mataró, fue pues una vergüenza que se hicieran. Ahí tenéis ya otra gasolinera
marcando que es un punto singular, y la rotonda, por aquí va la frontera de Mataró y Argentona. Y como veis, esa otra carretera también creemos, cuando hablamos en las primeras lecciones, que también se puede suprimir perfectamente para crear un parque fluvial en torno al río. Bueno, aquí veis, esta carretera se puede suprimir, esta B40 debe pasar a ser esta, con lo cual todos estos elementos de aquí sería un parque fluvial que continuaría, sería una barrera natural para el crecimiento de la ciudad. Y aquí creemos que estará el puente romano en algún punto. No sabemos si el camino del MIG quizá cruzaba por otro punto, por otro, pero tiene que estar aquí cerca. ¿Veis? Aquí este era el camino del MIG que entraba a través de este polígono y luego entraba a la ciudad romana de Mataró, siendo uno de sus ejes. Alguien puede decir, ¿por qué hace este extraño giro? ¿Por qué no vino más recto? No sabemos. Quizá sí esté oculto y haya cruzado el río en otro punto. No lo sabemos. Aquí, si vemos los planos antiguos, ¿veis? Este es el viejo camino del MIG, que es la que se cree Vía Augusta, que entra directamente por la calle San José a la ciudad histórica romana de Mataró. Fijaros que aquí hay otro camino que salta el río aparentemente por otro puente. Es extraño tantos puentes en este río. Y fijaros, todo esto ha sido ocupado por la industria, las dotaciones, por la ciudad. Fijaros que aquí no está hecha la avenida de Prim, pero sin embargo en este, bueno, aquí tenemos el camino del Vic, que luego es el camino viejo a San Andrés, el camino de las Cinco Norias, y que va marcando el paisaje de la llanura. Aquí veis el tridente de calles que entraba a Mataró. Y aquí se ve otro plano donde volvemos a ver cosas muy parecidas. Pero aquí fijaros sí que está ya la calle de Prim, ya está hecha, Prim Alfonso XII, como se llamaba, y no está hecha en cambio aún, pero se está insinuando ya nuestra ronda. Como veis había un arroyo que parece que bajaba por aquí. Y ahora vamos a tratar ya de la última salida de la ciudad, del camino de Argentona, que recordáis que a partir de la Plaza Granollers era una calle muy muy bonita, porque iba entrando poco a poco en la ciudad histórica, y sin embargo vamos a ver que aquí tiene mucho más desorden. Iba a atravesar este barrio, que iba a ser un barrio de mucha densidad y de mucha vida. Como veis, este era el punto que decíamos un poco crítico, que este bloque no ha creado ciudad. Aparece, sin embargo, este ensanche, cuando aquí aparece una ciudad jardín preciosa, estaban los salesianos, era un tipo de ciudad que se estaba insinuando, como veis, saltaba este camino de Argentona, lo saltaba la ciudad jardín. Entonces aquí ha habido una indefinición, ya veréis, con estas grandes medianeras, con estos bloques que no han sabido dialogar con esta ciudad jardín y con este conjunto. Por suerte aparecen estas dotaciones que han aliviado mucho todo este frente. Y aquí, como veis, hay una confusión entre una manzana que quiere hacer ciudad y otros bloques que han roto la idea de ciudad. ¿Veis? Aquí hay una indefinición a causa, por culpa de parte de estas torres, una indefinición de este camino. Estas casas, que es una arquitectura interesante, pero también ha apostado por dar luz a los bloques de atrás y ha roto la continuidad de la calle. ¿Veis? Son casas interesantes, pero que generan una ruptura, en cierta manera, en el trazado de la calle. Esta torre tampoco ayuda mucho. ¿Veis? Esto es un punto crítico en la definición de Mataró. Y se ha hecho, sin duda, para que tuvieran luz esas casas, en vez de hacer una manzana. Y aquí aparece esta gran manzana que os decíamos que optó por generar un espacio a uno u otro lado. Y luego, como vemos, sigue la calle. Fijaros que no da la impresión de una calle importante por este desorden de los bloques que aparecen. Aquí aparece esta sucesión de bloques frente a una ciudad jardín que era muy bonita, que se había apoyado en ese viejo camino. Entonces, como veis aquí, ni la escala ni el urbanismo cooperan para crear una ciudad armónica. Fijaros qué difícil
de cotas que mal se encuentran estos bloques con el camino. Aquí veis, ¿no? Están chocando muy dificultosamente. Cuando esto era un tipo de ciudad jardín, de colegio religioso, muy típica del finales del siglo XIX y del XX. ¿Veis? Una ciudad jardín preciosa, una más de las que tiene Mataró, que siempre realmente tienen bastante densidad y tienen un carácter muy bonito, con mucho arbolado. Aquí aparece este pequeño jardín. Bueno, fijaros qué bonita ciudad. Y aquí aparecen ya los salesianos. Aquí vemos aparecer ese gran error, esos bloques que tratan de, sin dialogar para nada ni en escala con la ciudad jardín, ni con el convento o el colegio. Aquí vemos qué tipo de ciudad más bonita es esta que se creó en esta época, con los chalés, con los colegios religiosos, y veis el choque con esta manzana. ¿Qué es esta manzana? Ya lo veis, ¿no? No sabemos por qué esta se le dio tanta altura, cuando podía haber mantenido una escala más bajita, más pequeñita, sobre todo teniendo delante esta, no sé cuál era la pretensión. La pretensión era quizá cerrar aquí una enorme manzana. Un error. También hay errores, claro, las ciudades se hacen a base de errores. Aquí el impresionante colegio. Fijaos lo importante que ha sido en Mataró los colegios religiosos que aparecen después en esa resurrección del cristianismo que se produjo después del siglo terrible, desde la Revolución Francesa y todo el siglo XIX. Pues hay una restauración del cristianismo que se refleja en todas las órdenes religiosas que se crearon para la educación. Y aquí tenemos la suerte de que tenemos un precioso instituto politécnico, muy bonito. Fijaros con esos dibujos que hemos visto muchos en Mataró, estos dibujos como los años 60, que ha tenido diversas ampliaciones y que acaba en la plaza de los salesianos, el espacio de salesianos. Aquí va a aparecer ya de nuevo una alta densidad de viviendas. Aquí tenemos el final de los salesianos y el final de ese centro politécnico. Está muy bien que haya aquí un foco educativo. Y aquí aparece ya esta calle, que es la calle Argentona, avenida Puig y Cadafalch, con unas arquitecturas, con ampliación. Fijaros, qué interesante esta arquitectura. ¿Veis? Era un taller, un garaje, pero el arquitecto ha creado aquí la escalera, la ha marcado, luego el cariño con el que está hecho esta vivienda de encima, como veis este elemento macizo que vuela, el balcón que aparece allí en simetría con este. Bueno, es una arquitectura muy hecha con muchísimo cariño, a pesar de que era un garaje en la esquina de una ciudad. ¿Veis? Una muy valiosa. Y aquí aparece ya más manzanas. Por suerte hay un gran parque aquí. Aquí vemos el arquitecto de las terrazas circulares, nuevos conjuntos, donde son las terrazas los que salvan, en cierta manera, a Mataró. Como veis, este barrio probablemente necesitaría quizá un poco más de arbolado en sus calles, porque por suerte la altura no es excesiva. Habría que ver en Mataró cuáles son las calles que tienen menos sol y ver qué soluciones tienen, porque en general casi todas las de la manzana del ensanche están muy bien. Bueno, aquí como veis se va a hacer una nueva construcción, donde también parece que la terraza es un elemento singular, y son las terrazas las que salvan Mataró. ¿Por qué? Porque ocultan los huecos más domésticos de los dormitorios y porque crean un frente, cada vivienda es su terraza, y eso siempre crea una escala de ciudad apropiada. Tenemos aquí este gran parque. Esta casa que apostó por crear dos pequeñas terrazas en vez de una gran terraza, yo creo que fue un error. Hubiera sido mejor haber unido sus terrazas más que jugar a este elemento. Al final son terrazas demasiado pequeñas. Y esta es la misma, con otros acabados, pero la misma casa. Aquí vemos este maravilloso parque que salva un poco estas manzanas que tienen quizá mucha altura. Aquí tenemos otra que actúa con los giros de... ¿Veis? Los giros. No sabemos si es el mismo arquitecto del ladrillo rojo que hemos visto otras veces. Y aquí tenemos este gran frente, quizá de demasiada altura, pero que por suerte tiene una gran plaza. Fijaros ya la densidad que empieza a aparecer aquí de comercio, lo cual es asombroso.
Hemos encontrado aquí más densidad quizá que en la zona de Plaza España, eh, en la Ronda, y casi tanta como en la calle, en la Rambla. Bueno, aquí esto es lo que nos salva, estas pequeñas iglesitas de Mataró, preciosas, pequeñitas, a veces agobiadas por la altura de los bloques que la rodean y que son el punto que salva la ciudad. ¿Veis? Esta pieza es potente, es muy potente, está bien, muy ordenada, pero quizá excesiva en altura en ese punto de la ciudad. Y vamos llegando a punto. Mira este qué edificio tan interesante. No sabemos si fue un edificio de oficinas, pero con adornos muy típicos de los años 60 y 70, que eran una preciosidad. Cuando esta cerámica pasó a ser, las fachadas casi eran esculturas. Parece muy, muy interesante este edificio. Aquí vemos también cómo a veces el tratamiento de una planta baja suele salvar una ciudad, la dignidad con que está hecho este local. Y fijaros qué pequeña era la escala de esta calle, la calle Argentona, y cómo se ha disparado la altura de los bloques. Aquí veis. Esta es la pequeña placita que da, fijaros la vida que tiene esto. Nos hemos quedado asombrados de encontrar tanta vida y nos alegra mucho. Aquí fijaros hay un baja más 4, pero con un entrepiso muy alto que hace que parezca más baja la casa. Y como veis, las aceras se han ampliado, es una maravilla. La urbanización que se ha hecho en esta zona es perfecta, ha dado muchísima vida al barrio y es perfecta. Creemos que ampliar las aceras siempre es bueno. ¿Veis? Estas nuevas arquitecturas pues logran con sus terrazas, con sus grandes ventanas, dar un ambiente amable a la ciudad, igual que estas grandes terrazas. Pues, quizá esto es excesivamente alto, pero bueno, logra muy bien ese efecto de ciudad. ¿Veis? Escalas, como en calles laterales, como se va adaptando la arquitectura moderna a la pequeña escala, que también está muy bien. Y aquí las nuevas construcciones, baja más 4, baja más 5. Y aquí tenemos la última secuencia de balcones de terrazas de Mataró. ¿Veis? Sigue urbanización. Aquí dejamos ya ese encuentro con el barrio que desciende y dejamos ya el núcleo del barrio. Y aquí mirar que, bueno, interesante siempre, contraste tendedero-terraza, que hace que la terraza sea acogedora. Cuando la terraza queda protegida un poco por la propia casa, es mucho más acogedora. Bueno, es una secuencia bonita de las últimas casas. Y aquí aparece ese arquitecto de las barandillas muy densas, que veis, son siempre muy bonitas, porque ocultan parte del forjado, dan esa sensación de celosía. Me parece siempre muy, muy bonita esta arquitectura, la de este arquitecto. Siempre un gran gesto con las terrazas, un vuelo poderoso y esa barandilla tan densa que le hace inconfundible. ¿Veis? Son casas muy, muy bonitas. Aquí tenemos con menos densidad en la barandilla y se nota. Al final esta da la impresión de una celosía de madera. Y aquí vemos de nuevo una gasolinera, lo cual nos indica que es un punto singular en la ciudad. Y el final de nuestra ciudad, con este bloque excesivamente alto, es una pena la altura que se dio a esta pieza, cuando, como veis, la altura era más baja y se podía haber creado aquí un espacio, aún se puede crear aquí una gran plaza de entrada a Mataró. ¿Veis? Ahí tenemos la torre, la supresión de la carretera que yo propongo aquí haría que todo esto fuera un parque fluvial y daría vida a esa ronda que tiene poca vida, porque este tráfico lo llevaríamos por ahí. Bueno, y aquí como vemos aún podemos crear una gran plaza de entrada a Mataró. A pesar de esta gran altura, es un edificio interesante, pero excesivamente alto. Y aquí vemos ese final de Camino de Argentona, la última tríada de caminos que entraban a la Mataró romana y que marcó mucho las calles de Argentona en la ciudad histórica. Y el precioso paisaje de la sierra, de la marina, el corredor. Pues aquí tenemos este final de la ciudad, el final, como he dicho, de este camino que se iba hacia Argentona, que es uno de los tridentes junto con el camino del Mig o Vía Augusta y con el camino de
Camino Real de la Merced, que era el otro tridente que entraba a la ciudad histórica. Aquí lo tenemos dibujado, fijaros que aparece en la línea del tranvía a Granollers, al lado del Camino Argentona, aparece, aquí estaba hecha la calle Prinllá, Alfonso XII, y nuestra salida y los salesianos, como veis ahí, empezaba la ciudad jardín, y de aquí donde se hizo todo el barrio, Cerdañola. Es una fábrica de cola, salesianos, y el nombre de las casitas que había aquí. La torre, que por suerte aún se mantiene, y bueno, aquí lo vemos más detallado, pero... Y con esto acabamos esta charla de Mataró. Muchas gracias.